hemos tratado en estas semanas de poner bases para al final entender, pues, qué son estas dos cosas y si van de la mano o no. Si una ya fue quitada y la otra es la que permanece, o si todavía ambas están, o si por el contrario ya no está la segunda, o si está la primera, o viceversa. Entonces, estamos descubriendo qué son, qué significan, cómo entran dentro del plan de Dios y por qué nos llamamos como nos llamamos, porque el día de hoy, sinceramente, yo estoy muy contento y me siento muy identificado que el ADN de nosotros pasa por ese nombre. Y estamos analizando eso. Entonces, para poner rápido los 4 momentos de la Biblia que he puesto para que usted se acuerde, 4 momentos muy importantes. ¿Cuál fue el primero? Primer momento, ¿quién me dice? Adán y Eva, que fue cuando pecaron y por ende entró la muerte a nosotros, al planeta Tierra, todo. Y todo se derrumbó. El diseño inicial de Dios, que era un diseño donde no había muerte, no había enfermedad, no había calamidad, no había nada malo, todo era puro, santo, perfecto, se dañó. Y el primer momento fue cuando se pecó y por ende Satanás empezó a tener una autoridad sobre esta tierra, que se la entregó el primer hombre y la primera mujer. La autoridad se la entregó, esa es una pregunta buena. ¿Quién le entregó la autoridad a Satanás en esta tierra? ¿Quién? ¿Quién responde para el primer 5 del día de hoy? ¿Quién? ¿O qué? ¿Sí? O sea, ¿quién le entregó la autoridad a Satanás? ¿Quién? ¿Quién? Acá dicen Adán. ¿Aquí dicen otra cosa? Tú dices que Eva. ¿Aquí quién dice? Dios, dicen acá. ¿Qué más? Hay 3 respuestas. Dios le entregó la autoridad a Satanás. Adán le entregó la autoridad a Satanás. Eva le entregó la autoridad, ya me enredé. La autoridad a Satanás. Yo creo que ninguna de las 3. Yo creo que la autoridad a Satanás se la entregó el primer matrimonio. Porque fue hombre y mujer, ellos estaban casados. El primer matrimonio le entregó la autoridad a Satanás. O sea, Adán y Eva. Pero yo quiero ponerlo en un contexto de matrimonio. ¿Sabe por qué nuestra sociedad está como está? Porque no funciona ¿qué? Los matrimonios. ¿Y cómo sería la única manera para recuperar la autoridad de Dios sobre nuestra sociedad? ¿A través de qué? De los matrimonios. Póngale 5. Yo quiero ir un poquito más allá, porque ellos estaban recién casados. Cuando uno aprende a cuidar un matrimonio, uno está haciendo que las tinieblas pierdan terreno. Ahora, si no todo el mundo es llamado a casarse, ¿cómo se llama? Humanamente, pero sí mínimamente con Dios. O sea que hay matrimonio por todo lado, o con Dios directamente, así yo no tengo una pareja, ¿cómo se llama? Física, o tanto el matrimonio físico como con Dios son un matrimonio. A la final, ¿qué es lo último como termina la Biblia? ¿Con qué? ¿Con qué termina la Biblia? Con un matrimonio. ¿Entre quién? Dios, que es el varón de la relación, y su pueblo, que es su futura esposa y que hoy en día es su prometida. O sea que todo se tiene que ver con un matrimonio. Por eso el matrimonio, cada vez que las familias se desintegran más, pues estamos cediéndole más terreno ¿a quién? A la oscuridad. ¿Listo? Ahora, gloria a Dios porque a través de momentos difíciles y matrimonios dañados, muchos lo han conocido a Él. Entonces Él usa hasta eso, ¿o no? Pero lo que quiero decir es que el matrimonio entre Adán y Eva le entregó la autoridad al enemigo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la recuperamos? Pues a través de lo mismo. ¿Listo? Entonces, para dejar eso en su mente. Segundo momento importante que ya hablamos. El primero fue cuando se le entregó la autoridad a Satanás, cuando entró la muerte a través del que el primer matrimonio le entregara, ¿sí? O a Adán, pero a través de su primer matrimonio. Segundo momento importantísimo que ya lo hablamos, ¿cuándo? ¿Quién me lo dice?
¿Cuándo? Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque a través de él Dios nos revela qué es la fe, digámoslo así. Nos reveló qué es la fe a través de Abraham. Y ya hemos hablado qué es la fe, después lo volvemos a estudiar, pero resumidamente, la fe es algo, es una convicción genuina por la cual usted incluso llega a dar la vida, en que usted cree todo lo que Dios dice, especialmente que a través de un justo él iba, o de un enviado o de un futuro profeta en ese momento, él iba a salvar a todas las naciones y a todo el que creyera en él. O sea, él prometió a Abraham que iba a mandar a través de su descendencia a un hombre que iba a nacer de entre su pueblo, que nos iba a salvar, que hoy en día ya lo sabemos quién es, Jesús o Yeshua. ¿Listo? Y él reveló que él nos justifica, o sea, nos considera justos porque creamos en él, creamos en ese profeta o en ese Mesías que iba a venir y que ya vino y que va a volver. Si creemos en él, si creemos que él vino en cuerpo humano, que murió y resucitó y que realmente él es quien dice ser y que va a volver, Dios nos declara justos. Tercer momento importantísimo que ya lo estudiamos, o que le estamos terminando de estudiar. ¿Qué ocurrió? Dios dio la ley, su ley, la especificó a través de Moisés. Moisés, aquí te voy a dar mi ley, y después ve y dile a tu pueblo, estos son mis mandamientos. Y usted conoce lo de los 10 mandamientos y conoce los demás preceptos. Y hemos seguido estudiando qué es la ley, que es como la constitución del reino de Dios. Es como cuando usted se estudia la ley colombiana, y los que son abogados, los que son estudiosos, pues aprenden cómo es que se rige o cómo es que en teoría debería regirse esta nación. Y cada nación tiene leyes, incluso cada lugar donde usted trabaja tiene leyes, todo tiene leyes o no. ¿Qué tal donde no hubiera leyes? Y Dios creó leyes para nosotros como pueblo. Y eso es lo que hemos venido estudiando. Y ya vamos a terminar porque le vamos a dar paso al final. ¿A qué? Al cuarto momento que lo hablamos. ¿Cuál es? ¿La llegada de qué? De la gracia, que llegó a través de ¿quién? De Jesús, de Yeshua. Llega la gracia, eso es lo que vamos a entender. Y ahí al final, cuando tengamos todo el panorama de la pintura, digámoslo así, vamos a poder descubrir por qué nos llamamos como nos llamamos y si esto sigue vigente o no. ¿Listo? Estamos en este momento tratando de culminar o entender las características de la ley, del tercer momento. Ya hablamos de la muerte que entró a través de Adán y de Eva, ya hablamos de la fe que nos justifica a través, o se reveló a través de Abraham, y estamos tratando de terminar de entender la ley. Ya hemos dicho, para recapitular, 1, que la ley fue dada para mostrarnos qué es pecado. No hay otra manera. Uno a través de la ley es que se da cuenta que es pecado. Si yo no me voy a las páginas de la Biblia a buscar qué es pecado o qué es lo que Dios dice, entonces lo que dice Juan y lo que dice Dorita, entonces si Juan le parece que esta pared es verde y Dorita dice no, es blanca, entonces cada uno va a jalar para su lado y para, entre comillas, su verdad. Entonces nunca vamos a poder definir qué es pecado. En cambio, si nos vamos a la Biblia, ahí sí ya no hay manera de que si a ella le parece blanco y a él le parece verde, no, vamos a ver qué dice Dios. Y ahí ya se acaban los conflictos. Entonces aquí nos dicen qué es la verdad y cuáles son sus mandamientos y qué es pecado. Entonces, primer motivo por el cual, o característica de la ley, que se nos entregó no para salvarnos, porque nosotros somos, o no para justificarnos, porque somos justificados por la fe, sino para demostrarnos que no somos tan peritas en dulces y tan buena gente, y que así nos creamos buena gente, somos pecadores. ¿Listo? Punto. Número 2, solo estoy recapitulando. Analizamos unos versículos o unos contextos bíblicos que nos pudieron dar fe de que el Señor Yeshua, cuando vino a la tierra, no vino a quitar nada de la ley.
Él dijo, yo no vine a anularla, yo no vine a quitarla, yo no vine a abolirla, yo vine a ¿qué? A darle cumplimiento, y ni una coma ni un punto de la ley va a desaparecer. ¿Hasta cuándo? Dijo él. ¿Hasta cuándo? Hasta que este cielo y esta tierra ¿qué? Pasen y llegue el nuevo, o sea, hasta el final. O sea que su constitución sigue vigente. Esa es la segunda característica. Tercera característica, a través de las leyes o de la ley de Dios, de sus mandamientos, Él va a poder determinar quién va a ser grande o va a recibir gran recompensa y quién va a ser enano, chiquito, porque no va a recibir casi recompensas cuando Él venga a reinar, su reino llegue. Porque a través de las obras, que las podemos ir analizando a través de la ley, qué es lo correcto y qué es lo no, Él va a poder decir quién va a ser grande y quién va a ser pequeño dentro del reino de los cielos, quién va a recibir gran recompensa. Pudimos entender que quizás muchos al final, algunos o muchos, van a ser, digamos que justificados, pero no todos van a recibir la misma recompensa. ¿Listo? Entonces, eso también lo descubrimos. También descubrimos que quien entiende la fe, que fue el segundo momento que analizamos, automáticamente y de manera natural va a empezar a vivir o sea, a procurar entender sus mandamientos. O sea, y leímos, ¿no? La fe sin obras, o sea, la fe sin vivir en la ley es muerta. Entendimos que no tiene, si uno es justificado por Dios, entonces uno se motiva a obedecer. ¿Cuál es el problema que siempre le he dicho a todos ustedes? Tratar de enseñarle mandamientos a alguien que todavía no cree en Yeshua o en el Mesías. Porque se acuerda que no fue dada primero la ley y después la fe. Fue dada primero ¿qué? La fe en Él y ahí sí la ley. Por eso cuando a usted le llega a alguien por primera vez a preguntarle sobre Dios, usted no le baje mandamientos. Porque le llegan a uno a alguien y una vez uno, deje de fumar, pecador, se está dañando ¿qué? Los pulmones. O le llega al borracho, deje de tomar, borracho, no hay que saber para el infierno. O le llega a otro, deje de acostarse con viejas, deje de ver pornografía, deje de robar en la empresa y de saltarse en Transmilenio, pague. Todo eso está mal, ¿cierto? Pero uno no puede arrancar así con la persona. Uno tiene que arrancarle por quién. Venga, le muestro quién es Él. Si Él cree en Él, entonces automáticamente se va a interesar por qué dijo Él con respecto a mandamientos. Van después. ¿Listo? Entonces también descubrimos eso, que los mandamientos o la ley fue dada para que luego de ser justificado uno empiece a analizarla. ¿Listo? Y hoy vamos a descubrir más características de la ley que nos van a dar paso a la gracia. ¿Y por qué la gracia? ¿Listo? Ahora conmigo ahora sí, eso era un recapituleo rápido. Ahora conmigo ahora sí, para que usted se dé cuenta de más características de la ley. Abra conmigo el libro de Juan, o sea, no Juan el de aquí, Juan, primera de Juan, no, Juan, el Evangelio de Juan. ¿Listo? Entonces, Juan capítulo 14, búsquese conmigo Juan capítulo 14 y va a darse cuenta de más características de la ley. ¿Por qué las tengo que dar la mayoría o todas? Porque si no entendemos la ley bien, no vamos a poder coger bien porque la gracia. ¿Listo? Juan 14, versículo 21 específicamente. Y este versículo va a decirnos algo muy importante. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice así. Si usted ya lo tiene en su Biblia, lo va a poder corroborar. Jesús o Yeshua dijo lo siguiente: el que hace suyos, ¿quién es el que me ama? Preguntó, ¿quién es el que me ama? No preguntó, ¿quién es el que me tiene miedo? No dijo eso, dijo, ¿quién es el que me ama? Y él mismo responde, el que hace suyos mis mandamientos y los
obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. O sea que la ley, o más bien, el que obedece a Dios demuestra que ¿qué? ¿Que qué? No, vuelvo y repito. El que guarda sus mandamientos o su ley demuestra ¿qué? Que lo ama. Eso es una característica, que la ley nos puede mostrar que quien guarda los mandamientos ama a Dios. ¿Cierto que sí? Es como si una mujer, ese ejemplo siempre lo pongo yo, el marido le dice, pero mi amor, yo te amo, y le lleva serenata, y hace cosas, pero es un ejemplo, le es infiel. La mujer que le dice, vea, si usted me ama, séame fiel. Eso sí demuestra que usted me ama, ¿cierto que sí? ¿Para qué me trae regalos? ¿Para qué me trae chocolatinas? ¿Para qué me trae serenata? ¿Para qué mandan a Dieguito a que le toque desde abajo? ¿Para qué? Séame fiel, porque amar a la esposa es serle fiel y eso es un mandamiento. Dios es parecido. Usted puede venir aquí, tirarse de rodillas, llorar, patalear, cantar fuerte. Eso no, o sea, eso está bien, pero eso simplemente son resultados de que si usted lo ama, vaya y haga su voluntad, no aquí, donde lo estamos viendo nosotros. Hágalo ¿a dónde? Afuera. Porque si lo amamos, allá afuera, cuando nadie nos está viendo, obedeceremos ¿qué? O nos procuraremos obedecer sus mandamientos. Y aquí hay algo clave. Él dijo, el que hace suyos ¿qué? Mis mandamientos. O sea, la Torá, que es lo que él dijo. ¿Por qué? Porque en esa época, al igual que ahora, hay mucha gente que le añade y le quita cosas a la ley de Dios. Un ejemplo famosísimo de la Biblia, cuando los líderes religiosos de esa época, le dijeron a ellos, sus discípulos, le dijeron a Jesús, Yeshua, sus discípulos están quebrantando la ley. Y él le dijo, ¿por qué? Porque no se lavan, no cumplen el lavamiento de manos antes de comer. Pero no era un lavamiento de manos de ir aquí al baño y lavarse las manos, o ir al río y lavarse las manos. No, era un ritual. Literalmente tenían que coger una cosa, como un cofrecito, y primero lavarse una mano, después la otra, y así por 3 veces, y después sí poder comer. Y hacer una oración antes, una oración específica que ya habían recitado, y ahí sí comer. Para que usted no diga que yo no le estoy diciendo que no se lave las manos antes de comer. Era un ritual que lo habían elevado a mandamiento. Entonces él dijo, ¿y quién les dijo que es que eso hace contaminar los alimentos? No, señor. Esos no son mis mandamientos, o sea, eso no ustedes se lo agregaron. Entonces usted no tiene que procurar obedecer mandamientos o cosas que no están acá. ¿Qué tal yo le dijera a Angelita, Angelita, se me tiene que venir con una falda hasta aquí y se tiene que coger así, te tiene que vestir así? ¿Dónde dice eso ahí? Ahora, sí dice ahí que nos vistamos, ¿qué? Decorosamente, eso es diferente, pero ahí no hay una especificación. Yo no le puedo decir que no puede usar un arete, por ejemplo. ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Me explico lo que quiero decir? Ya empiezan a meterle, sí, decorosas, sí, pues no va a mostrar sus voluminosidades, trate de no ser tan, sí, y lo mismo los hombres. Pero a lo que voy es que empezamos a meterle mucha arandela, pero hay cosas que sí la dice, hay cosas que no. Entonces él dijo, los que hacen suyos mis mandamientos, o sea, los que dice la Biblia, los que él siempre ha dicho. ¿Listo? Y lo amaremos. Entonces, ¿cuál es la motivación de obedecer a Dios? Es porque lo amamos, no por miedo. Cuando obedecemos por miedo, quienes obedecen por miedo están bajo la manera como Satanás actúa. Satanás también hace que lo obedezcan, ¿sabía? Él hace que los demonios lo obedezcan. Y también las personas que le sirven. Pero ¿cuál es la motivación de ellos? ¿El amor? No, ¿es el qué? El temor. Así es como las pandillas, todo funciona en ese sentido, el temor. Y no son las pandillas, la mayoría de gente, quieren imponerse a través del temor, en vez de imponerse, o más bien, ser
digámoslo así, ser un ejemplo a través de cómo se vive y ser ejemplo a través del amor. El amor no es dejar que hagamos lo que se les dé la gana a los niños. El amor es corregirlos, pero sin ira, es diferente. Y así sucesivamente. Bien, otra característica de la ley. Entonces ya entendimos que a través de la ley demostramos que lo amamos. Esta es buenísima, buenísima, que la acabo de decir, Deuteronomio 4:2. Váyase a Deuteronomio, que es por allá, creo que es el 5.º libro de la Biblia, arrancando, ¿sí? Y usted se va a Deuteronomio y va al capítulo 4. Otra característica de la ley. Deuteronomio 4, versículo 2. Él dijo algo acerca de la ley. Dio una orden. Miren la orden. Deuteronomio 4:2 dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que les he ordenado, o sea, la ley. Más bien cumplan los mandamientos del Señor, su Dios, tu Dios. O sea que nosotros no tenemos derecho ni de ¿qué? Ni de agregarle, pero tampoco quitarle. Él dijo a la ley, déjenmela como yo la dije y punto. Sí tenemos el llamado de interpretarla, que es diferente. Eso sí es un llamado que Dios ha ido revelando a través de los tiempos, con sus profetas. Va dándole interpretación. Y nosotros tenemos que ir descubriendo la interpretación. Les pongo un ejemplo fácil. Una vez en la Torá, en la ley de Dios, Dios dijo que no fueran a poner a un buey, pongan cuidado esto parece bobo, dijo no vayan a poner bajo un mismo yugo. Un yugo era, ¿te acuerdan que lo que le ponen aquí a las reses para unirlas y que trabajen juntas? Él dijo no vayan a meter a un buey bajo el mismo yugo con un burro. Entonces, si usted lee la ley de Dios y usted lee eso, ¿usted qué se imagina? Miércoles, pues eso a mí no me importa, porque en última yo no tengo ni bueyes ni burros. Pero Dios dice, hey, sonsos, vean más allá porque ustedes tienen que interpretar. Él no nos dijo no interpreten, Él nos dijo no añadan y no quiten, pero les voy a dar sabiduría ¿para qué? Para que la interpreten. Y ya después más adelante la Biblia dice, no se vayan a unir o a casar o a hacer alianza en yugos desiguales. Si usted descubre que usted es un buey, no se va a casar con una, ¿cómo es que se dice? No es que se burra, con una mula. Sí, yo una vez hice ese error y dije, nunca más. Porque él entendió, interpretó que la ley de Dios nos estaba mostrando es que no hiciéramos alianzas. Entonces yo no me puedo casar con alguien que no ame a Dios como yo lo amo. Porque es como si yo estuviera metiendo un buey y un burro bajo un mismo yugo. Se van a ¿qué? A herir, a dañar. Por eso la Biblia dice, no se vayan a unir, no hagan alianza, o no hagan un negocio, un negocio uno hace con cualquiera. Digo, no vayan a hacer una empresa, una alianza en yugo desigual, porque van a tener un problema grave. Ahí es cuando se dañan muchos matrimonios posteriormente, porque se unen en yugos desiguales. Y después se preguntan, ay, ¿por qué me fue mal en el matrimonio? Pues es que si lo arrancó mal. Ahora, los que arrancaron mal un matrimonio y no conocían ese principio, están exentos y se puede trabajar. Pero aquellos que ya lo conocían y se hicieron los locos y no escuchaban la voz de Dios, se metieron en un gran problema. Entonces lo que les estoy poniendo es un ejemplo básico de algo que dice la Torá, que toca llevarlo a la interpretación. Lo que no podemos hacer es agregarle o sustraerle. Yo no puedo decir, Dios nunca dijo que un burro y yo no puedo decir eso. Dios, ¿qué tal yo diciéndole a la gente, mire, Dios dice que sí podemos casarnos tres, vea que dijo que un burro, bajo un mismo yugo un burro, un buey y un ternerito. No, la Biblia no dice que tres, decía que dos.
¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces empiezo a enseñar que entonces un hombre puede tener 2 mujeres. Y empiezo a salirme de contexto y le empecé a añadir. ¿Me explico lo que quiero decir? No, yo no puedo añadir ni quitar. Lo que sí debemos hacer es interpretar. ¿Listo? Otra característica de la ley. Esta es muy importante que entendamos esas características porque si no, no vamos a entender la gracia. Esta es buenísima. También en Deuteronomio, pero vaya al capítulo 30. ¿Listo? Capítulo 30. Y versículo 11. ¿Cuántos creen, antes de leer, que la ley de Dios es bien compleja y bien complicada de cumplir? ¿Cuántos? Yo creía eso antes. Yo decía, no, ese Dios es muy complejo. Pues resulta que aquí la Biblia nos dice, Deuteronomio 30:11, ¿qué dice? Dice así: este mandamiento, cuando él recita toda la Torá, que hoy te ordeno, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, él nos está diciendo una verdad. No es superior ¿a qué? A tus fuerzas. Ni está fuera de tu alcance, como quien dice, no es imposible, no se dejen meter esa mentira de que es imposible. ¿Quién se la mete a uno? El diablo. Esta ley de Dios es muy complicada. Cuando a mí me llega alguien diciéndome, ay no, ¿usted cómo me dice que yo tengo que llegar virgen al matrimonio y yo cómo voy a suplir mis necesidades como hombre? Y yo lo primero que hago es quitarle la mentira. Le digo, la sexualidad no es una necesidad. ¡Pum! Se derrumba. Una necesidad es que algo que uno no pueda vivir. Ahora, usted tiene una mentira en la mente, venga, se la quito y se va a dar cuenta que no es una necesidad, sino que cumple un rol dentro del matrimonio, no fuera de él. Y de repente, cuando ellos lo creen en el Señor Yeshua y creen en los mandamientos de Él, y cuando lo empiezan a vivir se dan cuenta que lo pueden hacer y dicen, ¡oh! Esto no era tan complicado como yo pensaba. Y quedan sorprendidos. Porque la Biblia dice que sus mandamientos, los que Él nos mandó a obedecer, no los que inventan por ahí, ¿qué dice? No son superiores a nuestras fuerzas ni están fuera de nuestro alcance. Para que corroboremos eso que acabo de decir, váyase bien adelante de la Biblia a Primera de Juan, no a Juan, no al Evangelio de Juan, sino a la carta de Primera de Juan, bien adelante. Primera de Juan o un 1 Juan, que es la primera carta porque hay 2 Juan, porque es la segunda carta de Juan, pero es la primera carta de Juan. Y si usted se va al capítulo 5, y ya le digo Primera de Juan 5, versículo 3. Y mire lo que él dice ahí, Juan, el apóstol que conoció a Yeshua, lo conoció en cuerpo y en carne, dice, versículo 3, en esto consiste el amor, en que obedezcamos un mandamiento. Eso ya lo leímos antes, lo del amor. Vea, él dice, pero después dice algo más. Y estos, o sea, los mandamientos que Dios nos manda, no son difíciles de cumplir. Vea lo que dice Juan. Los mandamientos que Dios nos manda no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Los mandamientos de los hombres sí es un camello, ¿cómo se llama? Cumplirlos. Digamos, los líderes religiosos judíos, incluso hoy en día, y Diego me ha contado cuando la mamá vivía con unos judíos y eso, que no podían en Shabbat ni siquiera coger un control remoto, pero entonces sí le decían a quien le servía en su casa que lo prendiera. Entonces, o empezaban a decir cuántos metros usted podía caminar en día de reposo, imagínese. Entonces usted estaba todo, ¡ay, qué hago! Y entonces, y si yo camino más de 6 metros ya pequé, pero si camino menos de 6 metros, por poner un ejemplo, no he pecado. Eso no está en la Biblia, pero lo empiezan a poner. O, qué sé yo, escuché hace poco un rabino en Israel, o bueno, mucha gente de Israel y escritos que dicen que si usted se va a amarrar los zapatos, usted tiene que amarrarse primero uno de los dos, no me acuerdo si es el izquierdo, después el derecho,
Porque si usted arranca al revés, está pecando. Entonces dígame, ¿quién puede vivir así? No, usted se pega un tiro. Pero eso no está en la Biblia. Y nosotros, sin irnos tan allá, por aquí, en este lado del continente, nos inventan cosas. Cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, que usted tiene que dar plata para que ocurra un milagro. ¿Eso dónde está? Ahora, uno sí da dinero, pero no esa es la motivación. Y uno tiene que aprender por qué. ¿Y cómo? Que si no se queda en la bancarrota, ¿yo? Sino que como no leemos muy bien la Biblia, sino que creemos lo que cualquiera nos dice. O nos llegan ahora que somos todos cool y que nos hagamos todos tatuajes y que somos... En fin. Entonces, otra característica de la Torá o la ley de Dios, no es difícil de cumplir. ¿Listo? Bien. Una más. Todo esto es muy importante para el final cuando podamos entender más cosas. Romanos 7:12. Devuélvase unos libros ahí en la Biblia y vaya a Romanos. ¿Los de Zoom me están escuchando bien? Ahí espero que sí sea. Súper. Romanos 7:12. Vamos a encontrar otra característica de la ley acá. Romanos 7:12. Específicamente 7:12. Dice, concluimos pues que la ley, en ese caso es la Torá, es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea que la ley de Dios siempre es y será santa, justa, buena. Siempre. No hay nada malo en ella. ¿Listo? Otra característica de la ley, esta es muy interesante, ahí también en Romanos, también en el capítulo 7, pero siga al versículo 14. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual. Miren, esto es muy importante, dicen que la ley es espiritual. ¿Qué querrá decir con eso? Yo discierno lo siguiente. Discierno que nosotros no vamos a poder comprender la ley ni aceptarla a menos de que lo hagamos con los ojos espirituales que Dios nos regala cuando nos entregamos a Él. ¿Por qué lo digo? Porque si es espiritual, mire lo que dice otro lugar de la Biblia, y aquí podemos hacer match. Primera de Corintios 2:14, eso es más adelantico, unos libros más adelante. Vaya a Primera de Corintios y mire lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y aquí nos expresan, yo creo que esto tiene conexión, que si la ley es espiritual, ¿qué es lo que quiere decir? Espiritual no quiere decir que es para que usted se la pase orando y solo está dentro de su espíritu, y entonces si usted va y sale de la calle y respeta un semáforo, eso no es espiritual, eso es carnal, o sea, eso no tiene nada de ley. O si usted va y le lava los platos en su casa, eso no es muy espiritual. Si usted se levanta y tiende en la cama, eso no es tan espiritual. No, eso no es lo que estoy diciendo. La ley lo abarca todas las áreas de la vida, pero es espiritual. ¿En qué sentido? En esto. Primera de Corintios 2, ¿qué dije? 2:14. Mire lo que dice el escritor. Dice, el que no tiene el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, o sea, no acepta su palabra. Pues para él, o sea, el que no tiene el Espíritu Santo, para él las palabras de Dios son ¿qué? Locura. Y no puede entenderlo, porque hay que discernirlo, o sea, hay que discernir lo que Dios dice ¿cómo? Espiritualmente. O sea que si yo lavo la loza en mi casa y ayudo, así sea varón, a hacer las quehaceres, estoy cumpliendo la ley que es espiritual. Yo no estoy diciendo que las cosas son espirituales, y yo no estoy de acuerdo con algo que nos han enseñado por muchos años en las iglesias en general, que es que esto es una cosa espiritual y esto es una cosa, ¿cómo es que le llaman? No, material, pero no, eso tiene un nombre. Carnal, pero tiene otro nombre.
Cuando dicen, no, es que este es mi trabajo, secular es la palabra que nos han dicho. Entonces nos dicen, esto es espiritual y esto es secular, es lo que nos dicen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo es espiritual. Si yo llego temprano a mi trabajo y cumplo mis horarios, así no me estén viendo y con mi trabajo como debe ser, así no esté mi jefe, yo estoy cumpliendo mi trabajo espiritualmente, ¿me entiende? ¿Lo que quiero decir? No es que el trabajo es una cosa secular y la iglesia, hablando del entorno, eso sí es espiritual. No, todo es espiritual porque Dios creó todo, el trabajo, arriar, sembrar, las cosas familiares, las relaciones interpersonales, todo eso, o sea, toda la vida se rige por su ley que es espiritual, es decir, se tiene que discernir con su espíritu para entenderlo. O sea que si yo llego virgen al matrimonio estoy viviendo espiritualmente. Si yo pago mis impuestos sin robarme un centavo del gobierno, al gobierno le pago todo lo que debo pagarle, estoy viviendo en su ley que es espiritual. Si ya no soborno al policía cuando me agarra después de haber hecho un mal movimiento de tránsito, ya no lo soborno, sino le digo, haga su trabajo, la embarré fui yo, si me toca pagar, pago. Eso es estar viviendo en su Torah, en su ley, que es espiritual. ¿Me explico? Entonces no es que haya algo, es mi forma de ver, algo espiritual y algo secular, todo. Si un esposo y una esposa ya cuando tienen relaciones sexuales no hacen, que ya están casados y pueden hacerlo, y no usan, ¿cómo se llama eso? Actividades que enseñan la pornografía, como qué, como el sexo oral, el sexo anal y todas estas vainas, como ya lo quitaron, entonces están teniendo relaciones sexuales como Dios mandó, son más espirituales. ¿Me explico? Entonces no hay algo como secular o del mundo y algo espiritual. Todo es espiritual, solo que o lo manejamos con los lentes de Dios o lo manejo con los lentes del mundo. Entonces, la ley es espiritual. ¿Listo? Ya lo estamos entendiendo un poquito. Bien. Acá hay algo muy importante que se viene y ya ahora sí estamos entrando en la etapa final de la ley para poder engancharnos en la... ¿Qué hora es? Perdón. Vamos bien. Esto es muy importante. La ley tenía una característica, esta ya la he explicado, pero quizás los que hace rato no me escuchan no lo saben o no lo han visto. Y es lo siguiente. La ley de Dios perdonaba o podía expiar el pecado de la gente, o sea, reemplazar las consecuencias, que alguien no sufriera las consecuencias de su pecado, ¿por medio de qué? De sacrificios de animales. Animales que tenían una característica, que eran ¿qué? Animales ¿qué? Puros. Muy bien, Angelita, póngale 5. Porque hay animales impuros y animales puros, dice la Torá. Los impuros servían pues para hacer sus cosas dentro del sistema, ¿cómo se llama eso? El sistema biológico, bueno, el sistema de la vida, la cadena alimenticia y todo el ecosistema. Pero los puros servían para entregárselos como ofrenda de expiación o de agradecimiento a Dios y los mataban ofreciéndoselos en esa época, o servían, y para perdonar el pecado del pueblo en ese entonces, o también servían para comer. Los puros, los impuros no. Pero acá viene una pregunta muy importante que tenemos que, o más bien una situación supremamente importante de la ley, que el perdón que Dios ofrecía a través o les regalaba a través de los animales puros a su pueblo eran solamente aquellos pecados que tenían una característica o dos a lo sumo. ¿Cuál era? Él perdonaba todos los pecados o la manera de pecar con los animales puros e impuros o no. Yo una vez lo expliqué. La ley dice que Él les permitía recibir perdón, reemplazándolo con unos animales,
solamente a los pecados que no entendían, o sea, por ignorancia cometían, o aquellos pecados que lo hacían repentinamente, o sea, se les, como dice por ahí, se me salió, pero no lo practico, no lo, ¿cómo se llama eso? No lo estoy premeditadamente llevando a cabo. Si no me cree, vamos a leer la ley. Porque esto es muy importante. Esa era una característica de la ley, que Dios perdonaba los pecados de ignorancia o que no se practicaban, pero a los demás era implacable. Miren lo que dice, esto es buenísimo, el libro de Números, capítulo 15. Porque si no entendemos esto, tampoco vamos a entender la gracia. Números, capítulo 15. Y el versículo 22. Números capítulo 15, versículo 22. Él dentro de sus mandamientos ya los había recitado todos y él dice algo. Números 15, 22 dice, Dios dice, podría ocurrir que ustedes, hablándole a su pueblo, pecaran inadvertidamente. Esa palabra inadvertidamente significa sin, digámoslo así, que no fue premeditado, por ignorancia, entre comillas involuntario. Se le salió, como decía el chavo, el chapulín, ¿qué decía? Se me chispoteó, o el chavo, ya no me acuerdo. ¿Cuál era? Sin querer queriendo. Ahora, yo no estoy diciendo que ahora no la pasemos por la vida diciendo sin querer queriendo, ¿no? Pero es cuando uno, no sé, uy, y me sacó la piedra y yo nunca he dicho, o sea, ya no digo groserías y ¡pum! Se me salió un madrazo. O de repente, no sé, yo nunca exploté y exploté un día y entré en conflicto con una persona. O de repente iba por la calle y vi una mujer como muy voluptuosa y yo ese rato no pensaba en nada y uy, la vi como de más. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces Dios sabe eso, Dios sabe nuestra condición, entonces Él dice, podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés. Claro, la gente nos hace pensar que nosotros tenemos que ser perfectos, perfectos. Pero Dios sabe que aunque lo hagamos muy bien, nunca podremos ser, mejor dicho, que no se nos pase un mal pensamiento. No, todavía seguimos en eso. Pero entonces, ¿el qué dice? Si ocurre esas cosas así inadvertidas, que son como por ignorancia, sin intención, sin premeditación, Él dice, entonces repito para coger bien la idea. Podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés, es decir, con todos los mandamientos que el Señor le dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes. Si el pecado de la comunidad es inadvertido, este ofrecerá un novillo como holocausto, o sea, había que entregar igual, sangre de alguien para que lo pudiera perdonar. Y después dice que fuera de aroma grato al Señor junto con la libación de la ofrenda de cereal y un macho cabrío como sacrificio expiatorio, tal como está prescrito. Y dice, el sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad, si fuese que así que haya pecado de esa manera, y serán, dice la Biblia, serán perdonados porque fue un pecado ¿qué? Inadvertido, no premeditado. Serán perdonados, ¿cierto? Porque fue un pecado inadvertido y porque presentaron al Señor una ofrenda por fuego, un sacrificio expiatorio por el pecado inadvertido que cometieron. O sea que Dios sí daba salida a ese tipo de pecados. Y Él dijo, si es una cosa inadvertida, que no están premeditando, que se les salió, que no están practicando, entreguen el sacrificio igual y yo los voy a perdonar. Pero después usted sigue andando y llega al versículo 30. Cuando usted llega al versículo 30, Él también hace una aclaración. Y Él dice, pero el que peque deliberadamente, es decir, ya la embarró
y no cayó en cuenta y siguió adelante y ya empezó a darle y a practicarlo, ¿qué dice él? El que peque deliberadamente, ya sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona, que dice el Señor, será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. O sea que el Señor sí nos está diciendo, miren, la ley mía es buena, es justa, pero yo también sé que ustedes puede que la embarren de repente. Les estoy dando la salida para que cuando la embarren sin ser premeditados, sin practicarla, sino se les salió, se les pasó, pero reaccionaron, yo les estoy dando siempre la manera de salir. Hay que expiar, perdono sus pecados. Pero aquel que ya se descare, en nuestro lenguaje, aquel que ya lo practique y entienda que robar está mal, pero ya siguió robando, y le he dicho, deje de saltarse el Transmilenio, y se sigue tratando el Transmilenio, y ya lo hace y lo practica y todo. Es un ejemplo tonto del Transmilenio, pero es por decir una forma de robar. ¿Se le dijo? Sí. ¿Se le ha explicado? Sí. Deje de robar, no robe más. Y sigue, y ya se descara. Es un ejemplo tonto, para no poner grandes. Dios dice al final, este muchacho no entendió, o esta mujer. Y como ya es deliberado, no hay nada que hacer. Va a ser eliminado tarde que temprano. ¿Listo? Entonces hay una característica muy importante de la ley, y es que Dios da el chance de que sean perdonados. Ahora sí entiende usted, no se trata de todos los pecados. Se trata de que no los practiquemos y que si somos conscientes ya de que es pecado, reaccionemos rápido. Yo de pronto me agarré con mi esposa un día, me ofendí, la ofendí, pero digo, ay Dios mío, el Señor dice que no deje que se ponga el sol, o sea, que no pase un día, voy a bajar la guardia y así crea que ella haya tenido la culpa, yo voy y pido perdón y me arrepiento y reacciono y le digo, perdóname, perdón Dios, la ofendí. Dios, ¿qué dice? ¿Está bien? Perdón. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo y al segundo día la ofendo más, y al tercero trapeo más el piso con ella, y al cuarto le pego? ¿Qué dice el Señor? Y ya conozco la palabra, ¿no? Ay, me está buscando. ¿O no? Esta es una característica de la ley supremamente importante, porque si no, no vamos a entender la gracia tampoco. Por eso tengo que establecer todos estos conceptos. O si no, la gracia se vuelve un malentendimiento que nos lleva a ser peores que antes que la conociéramos. Otra, o más bien, esta misma característica que acabo de decir, mire cómo la describen de bien en Hebreos. Vaya a Hebreos, que es por allá un libro bien adelante de la Biblia. ¿Cómo están los de Zoom? ¿Se durmieron? ¿Alguien que responda? ¿O están más dormidos? Espero que no. Alguien que diga, aquí estoy. No, están más dormidos. Aquí están despiertos. Hebreos capítulo 9. No es molestando, yo sé que están ahí poniendo atención. Perdón, sí, Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, y mire lo que decía el escritor, versículo 6, desde el 6. Esto ya lo había enseñado en algún tiempo atrás, pero quizás algunos lo están escuchando por primera vez. Hebreos 6, el escritor está describiendo cómo era el templo en la antigüedad, el templo físico. Y Hebreos capítulo 9, versículo 6, él termina o empieza a expresar lo siguiente, y dice: así, dispuestas todas estas cosas, describiendo el templo en la antigüedad, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. ¿Se acuerdan que la primera parte del templo se llamaba el lugar santo? Pero en la segunda parte dice que se llamaba lugar santísimo, muy bien. En la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y entra solo una vez cada año, provisto siempre de sangre, porque había que tener sangre para perdonar los pecados, provisto siempre de sangre que él ofrece por sí mismo y por los pecados ¿de qué? Ahí dice,
de ignorancia, o sea, los inadvertidos, los que estamos analizando, o sea, que cada año entraba el sumo sacerdote a entregar sangre para que se les perdonara todos los pecados, no, para que se les perdonara los pecados que ya leímos en la Torá, que eran los inadvertidos, los de por ignorancia, los que no estamos practicando, los que no hacemos premeditadamente, los que no calculamos. Dice ignorancia cometidos por el pueblo. O sea que él sigue mostrando este concepto. Está interesante, ¿verdad? Ahora, llegamos al mismo punto de hace 8 días. Y es que adicional a esto, la Biblia nos dice que todos hemos quebrantado la ley y que una de sus características también era que todo el que la rompiera o no la hiciera correctamente tenía una maldición en su vida, era maldito de alguna manera. La pregunta aquí del millón es: ¿qué es entonces? Ya después de analizar todo esto, la única conclusión que yo saco cuando analizo la ley es que estoy jodido. Porque la he quebrantado, porque la ley me mostraba mi pecado y me di cuenta que soy un pecador, con toda. Porque la ley, aunque es justa, me demuestra que yo soy un injusto porque no la he cumplido. Me demuestra que, aunque yo quería obedecerla, no puedo del todo. También me demuestra que tengo una salida y es la sangre. El problema es que yo hace rato, o por lo menos nunca en mi vida, he matado ni un corderito ni un novillo para que me perdone. Entonces estoy peor, porque ahí decía eso, ¿se acuerdan? Y yo nunca he matado. ¿Quién de aquí ha matado un corderito para pedir perdón? Entonces estamos graves porque estamos metidos en la grande, porque era solo a través de sangre, ¿cierto? Entonces lo único que yo resumo de la ley no es que es mala, no es que está abolida, es que estoy jodido, porque Dios es muy santo, ¿o no? Dios es muy hermoso, es muy perfecto. Y la pregunta aquí es que nos han dicho toda la vida que el Señor Yeshua o Jesús vino a pagar el precio del pecado por nosotros, pero uno no lo entiende. Y le voy a decir una cosa que lo va a poner aún más. Así cuando usted está jugando esos juegos de pensar y de analizar por dónde agarro, bueno, esto lo va a poner a pensar peor. Mire otra última característica antes de entrar a la gracia que dice la ley. La última. Mire la que dice. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 17. Busque el libro de Proverbios allá antes. Libro de Proverbios, capítulo 17. Regáleme horitas otra vez ahí, porfa. ¿Qué hora es? 6:30. Bien. Proverbios, capítulo 17. Y les voy a dar el versículo. Oiga, me perdí yo ahora. El 15. ¿Listo? Proverbios capítulo 17, versículo 15, perdón. Mire una cosa que dice aquí. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor Dios aborrece. Y eso es justicia, ¿verdad? ¿Y yo por qué traigo esto? Mire claramente lo que dice, y acuérdense que la Biblia no miente. Él dice que a Dios, y yo creo que a usted y a mí también, ¿no? Dice que absolver al culpable, es decir, decirle al culpable que ya está todo bien. Y al contrario, condenar al inocente, decirle al inocente, al que no hizo nada, vas a ser enjuiciado o vas a recibir malas consecuencias viendo que era inocente. Dice que son dos cosas que Dios, ¿qué? Aborrece.
Tengo una pregunta para usted. Si todos nosotros hemos pecado y todos nosotros somos culpables, ¿cierto? ¿O no? Y si el Señor Yeshua, Jesús, nunca pecó, ¿o no? Porque la Biblia dice que Él jamás rompió la ley, jamás rompió sus mandamientos, vivió siempre en santidad. ¿Cómo es posible que usted y yo podamos hoy decir, o Dios habernos declarado inocentes, y cómo es posible que se diga siempre que Él pagó por nuestros pecados si Él era inocente? No sé si me está entendiendo la pregunta. Si Dios dice que no va a absolver al inocente y que no va a culpar si Dios dice que no va a absolver al culpable y que no va a condenar al inocente porque Él lo aborrece, ¿será que Él rompió la Torá, la ley de Dios? ¿Al condenar al inocente? Por eso lo pregunto. Porque a Yeshua lo condenaron. Y si Él era inocente, la pregunta es, ¿será que Dios se equivocó? ¿Me está entendiendo la pregunta? Si Yeshua era el inocente y Dios lo condenó, porque eso es lo que nos dicen, o se nos enseña, ¿será que Él se equivocó y rompió su ley? Porque Él dice que lo aborrece y que Él no va a aceptar que el inocente lleve la culpa. Acá hay un misterio bien interesante. Yo un día lo expliqué acá y no sé si los de allá lo escucharon. Pero entonces ahí es cuando nos toca como abogados investigar. ¿Cómo así? ¿Cierto? Eso está interesante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Y resulta que aparece una clave específica, una clave. Y es el libro, ya les voy a decir, es el libro de, lo tengo acá, yo lo había anotado, se me fue, deme un segundo, ay, lo tenía aquí. Sí, no, Gálatas, Gálatas. Entonces usted va al libro de Gálatas, qué pena ahí la demora. Tengo muchos versículos aquí, pero ya. Gálatas capítulo 3. Busque el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Porque esto es como cuando usted y yo nos tenemos que volver como abogados. ¿Listo? Así es la Biblia. Y así es como uno va descubriendo sus riquezas y su plan. Entonces, si usted va al libro de Gálatas, capítulo 3, y usted va al versículo 13, mire lo que dice. El apóstol Pablo dice: Cristo o Yeshua o el Mesías nos rescató de la maldición de la ley al hacerse ¿qué? Él se hizo ¿qué? Maldición, o sea, Él se hizo maldito. Pero la pregunta es, si Él nunca pecó, ¿cómo se hizo maldito? Esa es la pregunta, porque uno se hacía maldito rompiendo la Torá, y Él no la rompió, entonces ¿cómo se hizo maldito? Ahí dice, se hizo maldito ¿cómo? Por nosotros, pues está escrito, o sea, por medio de esto es que se hizo maldito. Maldito todo el que es colgado en un madero, eso está escrito en la Torá. O sea, la forma de su muerte lo hizo maldito. O sea que ahí sí Dios podía descargar su ira, parece un poco roco, tenía que haber alguna manera para descargar la ira sobre su hijo, sobre el inocente. Pero el inocente se hizo maldito a causa de la manera como murió. O sea que Yeshua no podía morir de viejito, por ejemplo. No podía. O, venga, yo me acuchillo. Porque su muerte hubiera sido en vano. Porque no lo hacía maldito. Su muerte tenía que ser así, en un madero. Horriblemente en un madero. Colgado. Que su cuerpo fuera expuesto a las aves y al público. Y al chisme público.
y morir de una manera horrenda en un madero, porque la Torá decía que maldito aquel que moría colgado en un madero. O sea que el Señor Yeshua no tenía otra opción que morir de esa manera, sí o sí. De lo contrario, Él no se hubiera podido hacer maldito por nosotros, de lo contrario, Él no hubiera podido ser considerado maldito y por ende su muerte no hubiera podido rescatarnos de nada, porque seguiría siendo inocente y Dios no va a condenar a un inocente. Eso fue tremendo. O sea que Satanás, si hubiera entendido esto, hubiera ido a la Universidad de Harvard más tiempo a estudiar más la Biblia, Satanás hubiera entendido que no podía matarlo en ese momento, pero cayó en la trampa también. ¿O no? Si hubiera sido estudioso de la Torá, él hubiera dicho, yo no lo puedo hacer morir a este hombre, y mucho menos que lo cuelguen en un madero porque no me van... No, obviamente el rey del ajedrez no es Satanás, es nuestro Dios, y le hizo jaque mate. O sea que hasta la única manera de hacer maldito al Señor era la manera de morir. No había otra manera porque Él no iba a romper nunca voluntariamente la ley. Interesante, ¿no? Entonces empieza uno a atar cabos, bueno, wow, y está esto. Entonces ahora sí que Él se hizo maldición a causa de nosotros, aparece una perla en ese mismo versículo que usted acaba de leer. Pero ahora póngale atención, ya no le ponga las gafas a lo de maldito en el madero, sino póngale atención a la primera parte de lo que leyó. Y ahí va a entender qué fue lo que vino a abolir o a quitar Yeshua de nosotros. ¿Qué dice ahí? Cristo nos rescató ¿de qué? De la maldición ¿de qué? ¿De qué? De la ley. O sea, Él no nos vino a sacar de la ley, o no nos vino a rescatar porque la ley era mala. No, Él nos vino fue a rescatar o justificar de las consecuencias malas de no haber cumplido la ley. O sea, las maldiciones de la ley que estaban sobre nosotros, nos condenaban por haberla roto, Él las vino a quitar, o no a quitar, a pagar en su vida. ¿Se acuerdan que hace 8 días leímos que la Torá decía que, por ejemplo, que si uno nacía en una unión ilegítima, Dios no iba a permitir que ese hijo ni los siguientes 10 generaciones fueran parte de su pueblo? La pregunta es, ¿cuál era la maldición de no tener un hijo bajo una unión legítima? ¿Cuál era la maldición? Que ni él ni las siguientes 10 generaciones podían hacer parte de su pueblo. Cuando Yeshua muere para quitarnos las maldiciones que nos condenaban de la ley, no fue que vino a quitar la ley, vino a quitar esa consecuencia de no haber hecho las cosas bien. ¿Para quiénes? Ya vamos a analizar los que nos arrepentimos y ahora sí andamos en su ley. Porque todos habíamos pecado. Y ahí empieza uno a entender qué fue lo que Él vino a quitar, lo que dice ahí. Él vino, Cristo nos vino a rescatar, o sea, nos rescató de la maldición que traía la ley por no haberla cumplido. La ley en sí no es mala, son las consecuencias de haberla roto lo malo. Eso fue lo que Él vino a ¿qué? A rescatarnos de eso, porque estábamos muertos y no teníamos forma de ser justificados, ni mucho menos de volver a estar con Él. La ley decía, por ejemplo, que si encontraban, ¿se acuerdan? Y este es el ejemplo maravilloso, y lo vamos a leer completo, para que entendamos. Entonces, miren, vamos a leer este ejemplo y con este terminamos. Y creo que esto ya nos aclara todo el panorama. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 22. Y con eso, creo que me quedan como 15 minutos, si no estoy mal. ¿Sí? Apenas. Con esto vamos a sellar y a empezar a entender qué es la gracia. Porque la gracia es esto que acabamos de leer. Es que el inocente se volvió maldito para rescatarnos a los que estábamos ya condenados por la ley,
A rescatarnos de su maldición, o sea, de la maldición de la ley que estaba sobre nosotros. Eso es la gracia. Y miren lo que va a pasar. Deuteronomio 22, versículo. Esta es la que yo había dicho, este ejemplo, y ya lo voy ya ahora sí a explicar a fondo para que usted entienda el final de todo esto. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Este es un ejemplo nada más para que usted y yo entendamos la ley y la gracia en un solo ejemplo. ¿Listos? Que aquí todo, si usted no lo entiende aquí y no lo descubre conmigo, perdimos todo el tiempo. Aquí se viene. Mandamiento de la ley. Si un hombre, dice la ley, es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, o sea, poniéndole los cuernos, como decimos nosotros, acostándose con otra, los dos, dice, si son sorprendidos en ese acto de adulterio, dice, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Eso es la ley de Dios. Y yo quiero que usted entienda algo. Este mandamiento que acabamos de decir, quiero que usted me diga, ¿cuál es el mandamiento y cuál es la consecuencia de eso que acabamos de leer? ¿El mandamiento es qué? El mandamiento detrás de eso es no cometerás adulterio. O en otras palabras, sé fiel a tu esposa. Y a tu esposo, ¿o no? Ese es el mandamiento. ¿Cuál es la maldición por no cumplirlo? La muerte. Siempre cuando usted lea la Biblia entienda que una cosa es un mandamiento y otra cosa es la maldición por no cumplir el mandamiento. Entonces, en este caso que acabamos de leer, muy sencillo, el mandamiento es no cometas adulterio. Y la consecuencia, si no lo cumples, morirás. ¿Sí? Ya, punto. La pregunta es, según Gálatas, ¿qué fue lo que de qué nos vino a rescatar el Señor? ¿Del mandamiento o de la maldición del mandamiento? De la maldición que trae el no cumplir el mandamiento, no a quitar el mandamiento, sino de la maldición por no haberlo cumplido. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido adúlteros? Porque solo con el pensamiento, dijo Yeshua, ni siquiera habernos acostado ya hemos cometido adulterio. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Sabe cuánto ya estuviéramos malditos? Ya sabiendo esto, vámonos ahora sí a ver un ejemplo vivo de cómo Yeshua trajo la gracia. Y ahí viene la gracia, que es esto que acabamos de estudiar, esto último. Entonces nos vamos al libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Con esto, con todo esto que le hemos dado en 3 semanas, creo que vamos a poder entender este ejemplo mejor. Y ya podemos decir, ya sé por qué nos llamamos ley y gracia. Juan capítulo 8, versículo 1. Este es un ejemplo muy precioso para explicar esto. De los más claros para explicar qué es la ley y qué es la gracia. Juan capítulo 8, versículo 1 dice: pero Jesús fue al monte de los olivos, él se fue al monte de los olivos, y dice: al amanecer se presentó de nuevo al templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Tan bonito nuestro Señor, obvio, enseñándole a la gente. ¿Qué le enseñaba Yeshua a la gente? Pues la ley y los profetas. Y dice, toda la gente se le acercó. ¿Qué tal que estuvieran ahí en Deuteronomio 22? Sería chévere. Estaba él enseñando cuando dice eso, que yo imaginándome, ¿no? Entonces estaba enseñando, Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley, que eran esos líderes religiosos que no creían en él, y acuérdese que al no creer en él no estaban justificados, estaban cegados, lo que ya vimos. Entonces dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, escuchen esto, sorprendida en el mismo acto del adulterio.
O sea que le trajeron, ahí estaba la multitud y él estaba enseñando y le trajeron la mujer. Y se la pusieron a Yeshua enfrente. Y dijeron, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, o más bien, en la ley Moisés nos ordenó apedrear también a esta mujer. ¿Tú qué dices? Entonces yo les dije la vez pasada, primer enigma extraño. La Torá decía que si usted agarraba en adulterio, en el acto mismo, tenían que morir ¿qué? Los dos. Estos sinvergüenzas le llevaron solo la mujer. Porque si lo encontraron en el acto mismo es porque vieron al hombre, ¿o no? Y mi teoría y la de muchos es, ¿y qué tal si ese hombre era uno de estos secuaces líderes con ellos que hicieron todo esto para entenderle era una trampa al Mesías y que él rompiera la Torá y de entonces ellos poder tener una excusa para matarlo? Porque no lo soportaban, porque él sí les decía la verdad. ¿Cierto que sí? Y entonces, si yo fuera juez diría, ¿y usted por qué no trajo al hombre? Bueno, Yeshua los dejó. Obviamente Yeshua sabía todo, pero los dejó. Entonces le trajeron a la mujer y le dijeron, bueno, la ley dice que la tenemos que matar. ¿Tú qué dices? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Hágale. Yeshua también dijo, hágale. Pero mire lo que dijo, con la sabiduría que solo tiene él. Porque aquí vamos a entender la gracia. En este ejemplo. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, ¿sí ven? Para tener con qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Yo no me imagino esa imagen, o sea, toda esa tensión y él... ¿Quién sabe qué está escribiendo? Una de las preguntas que yo tengo para decirle cuando lo vea cara a cara es, Señor, ¿usted qué estaba escribiendo ahí? Sería interesante, ¿no? ¿Qué estabas escribiendo cuando te mandaron la adúltera? Bueno. Entonces él se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, o sea, lo seguían presionando para que dieran una respuesta, Jesús se inclinó, se incorporó y les dijo, los miró yo creo y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, o sea, que nunca haya roto la Torá, arranque y tire la primera piedra. Él nunca dijo no la maten, porque la Torá decía hay que matarla. Aquí va a empezar a entender usted la gracia. Y él no vino a abolir la ley, pero sí a quitar la maldición que había en contra de nosotros por no haberla cumplido. Escuche eso. E inclinándose de nuevo, cualquiera de nosotros de pronto con un corazón muy bonito se hubiera parado y no la mate, no la mate. No, él no hizo nada. Arranque el primero que nunca haya roto la Torá. Y siguió en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Yeshua solo con la mujer, que aún seguía allí. O sea, los que tenían ya listas las piedras, Yeshua los dejó sanos. ¿Qué pasaba si ellos le tiraban a alguna piedra? ¿Qué pasaba? Ellos podían haberla lanzado, pero entonces Yeshua les iba a decir seguramente, listo, tú así la has condenado porque ella ha roto la Torá, te vamos a matar a ti también porque tú la has roto. Punto. Cuando ellos se dieron cuenta que ellos la han roto, dijeron miércoles. Y se empezaron a alejar. Es que decir que nunca, ¿quién iba a poder? Ellos sabían que la habían roto. Y de repente, entonces, cuando ya se quedó Yeshua solo con esta mujer, él se incorporó y le preguntó a la mujer, escuchen esto, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?
Yo me imagino esa voz de esa mujer sollozando y yo creo que le salió, yo no sé cómo habló, porque ella estuvo a punto de ser masacrada en ese momento, ella estuvo a punto de morir, literalmente. Y dijo, nadie, Señor. O sea, que nadie la condenó. Y aquí viene el significado de la gracia. Tampoco yo te condeno. Ojo, Yeshua sí tenía el poder de condenarla porque él nunca había roto la Torá. Él sí puede. Pero él dijo, yo tampoco te voy a condenar. O sea, yo no te voy a traer la maldición de la Torá por lo que acabas de hacer. Yo te puedo matar, ¿o no? Pero como voy a hacer algo que tú no entiendes todavía, pero estoy a punto de hacerlo, que se llama gracia, y es que yo voy a entregar mi vida para que tú y esas maldiciones puedan ser perdonadas, porque siempre tiene que haber sangre, ¿se acuerdan? Y él iba a entregar su sangre como antes los corderos y todos esos novillos para que se le fueran perdonados al pueblo. ¿Qué tipo de pecados? Con la sangre de Yeshua, ¿qué tipo de pecados la gracia cubre? Los que cometo por ignorancia o que hice sin querer pero me arrepiento y no sigo practicando, ¿se acuerdan? Esa sangre de Yeshua va a hacer eso mismo. Y ya les voy a mostrar para terminar que es una realidad, que es así. Y entonces él dice, yo tampoco te condeno, o sea, yo tampoco te voy a apedrear, pero, le hace una aclaración, pero mujer, vete y no vuelvas a romper el mandamiento. Porque acuérdese que si uno sigue practicándolo, ¿qué pasa? Ya no hay manera de evitarlo. Yo creo que esa mujer en su vida volvió a jugar al adulterio. Cuando uno entiende la gracia, valora el perdón y se compromete con la ley. Lo que pasa es que nos están enseñando ahora que la gracia es que Yeshua dijo, tampoco te condeno, vete. Y le quitaron el resto. No, ahí dice, vete y no vuelvas a romper la ley. Lo que ella no entendía es que ese pecado, ese perdón de pecados de ese momento no era gratuito de gratuito. Es que un par de días después, él iba a tener que poner la sangre. Porque si perdonó pecados y tenía la autoridad de perdonar pecados, era porque él iba a poner la sangre. Una sangre que aunque era inocente se iba a volver maldita. ¿Se acuerda? A causa de la manera de morir. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y le voy a demostrar, con esto cerramos, que la sangre de Yeshua perdona todos los pecados que son por ignorancia y no practicamos. O sea, que lo hacemos sin querer y no vuelve a pasar. Pero aquellos que practicamos no hay manera. Y se lo voy a demostrar, con esto termino. Dice, Hebreos, ahí lo dicen mejor que en ninguna parte, porque la Torá sigue vigente. Los mismos principios del pasado son los mismos del presente, solo que hay que interpretarla. Hebreos, capítulo 10. Versículo 26. Y aquí vuelve la Torá a estar viva y vuelven a mostrarnos que Yeshua, su sangre, sigue cumpliendo el mismo rol que se cumplió en el pasado. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio, o sea, el de Yeshua ya no sirve, ya no hay sacrificio por los pecados. No hay sacrificio. Y después dicen, solo queda una terrible expectativa de juicio, que es el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. O sea,
Yeshua, cuando regrese, va a poner un orden y va a haber una masacre terrible para todos aquellos que no aprovecharon la gracia. ¿Y la gracia qué es? Que el justo se volvió injusto para salvar a los injustos y para permitirles que las consecuencias o las maldiciones de la ley ya no los rescató de esas consecuencias para que volvieran a su ley y no la siguieran rompiendo deliberadamente. Pues si la rompen deliberadamente, no hay manera ni sangre del Mesías que los vaya a liberar de la expectativa que se viene de juicio cuando Él regrese. Y entonces, si yo entendí la gracia, voy a valorar con todo mi corazón la ley. Pues entendí que ahora ya no me condena la gracia, ya no me condena la ley, pero no voy a aprovecharme de eso como una licencia para pecar y a seguir rompiéndola como se me dé la gana. Al revés, tomo conciencia y me arrepiento y arranco y empiezo a vivir en sus mandamientos. Y dice Primera de Pedro, ahí más adelantico, carta de Primera de Pedro, hay como 2 o 3 libros más adelante. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice, y ya empieza uno a entender el sentido de lo que tanto en la Biblia se nos repite. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque el Mesías o Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, es decir, a nosotros, a Dios. ¿Sí ve? El justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, la gracia no es una licencia para que rompamos la Torá o la ley. Es más bien una oportunidad para que sus consecuencias que estaban en contra de nosotros sean tapadas a raíz de que nos hemos arrepentido y lo creemos ahora a Él, pero ahora nos disponemos a buscar de todo corazón su rostro, su ley, y poder vivir lo mejor que podemos en ellas. No para que nos justifique, pues nos justifica nuestro amor y nuestra fe en Él, sino para como consecuencia natural del amor que hoy profesamos en Él. Porque si lo amo, obedezco sus mandamientos.